Ya empieza La Hora del Museo. Historia, patrimonio, identidad y el quehacer cultural. Un diálogo para reflexionar la actualidad de Chile y el mundo. La Hora del Museo, el programa del Museo Histórico Nacional, conducido por Rocío Muñoz. Bienvenidos. Arrancamos una nueva semana de abril, una nueva semana otoñal aquí en la 94.5 FM, Radio Universidad de Santiago. Nos puede escuchar también en radiosach.cl y nuestros podcasts de programas anteriores los puede también oír ahí en la página web, es radiosach.cl/programas. Ahí nos va a encontrar con toda nuestra selección de audios. Hoy día está conmigo en el control de sonido Marcos Cornes. Gracias por ponernos al aire. Vamos a estar conversando esta mañana de historia económica. Vamos a conocer cómo es que Chile se encamina al capitalismo. Vamos a estar conversando del libro Chile en ruta al capitalismo, cambio, euforia y depresión. Aborda un periodo del siglo XIX, ¿no? Fácilmente nosotros a veces pensamos que Chile comienza a ser capitalista a partir de la dictadura. Bueno, justamente hoy día vamos a conocer otras bases que van mucho más atrás y que enrumban a nuestro país en este modelo económico. Nos va a acompañar esta mañana Luis Ortega Martínez. Él es el autor de este libro. Él es además, historiador. Tiene estudios en la Universidad de Londres. También es doctor en filosofía por esa universidad. Se ha desempeñado como académico en la Universidad de Chile, en la Universidad de Londres, en la Universidad de Massachusetts y en la Universidad de Connecticut. Actualmente es académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Antes de empezar a conversar con el profesor Luis Ortega, los voy a dejar con música de Ignacio Hernández, esta selección de jazz interpretado por chilenos que tenemos para el día de hoy.
Está conmigo esta mañana el profesor Luis Ortega. Yo les comentaba que él es doctor en historia. Tiene además una larga trayectoria enseñando y investigando la historia económica de nuestro país. Es el autor del libro, Chile en ruta al capitalismo, cambio, euforia y depresión, que aborda el periodo entre 1850 y 1880. Bienvenido, Luis. Un gusto que nos acompañes aquí en esta oportunidad. Gracias por aceptar la invitación del Museo Histórico en Radio Sacha. Muchas gracias. Un saludo a los auditores. Y espero que se entretengan con lo que vamos a conversar. Por supuesto, ¿no? Siempre con esta mirada que nos alumbra a veces cosas que damos por hechas, y bueno, la investigación histórica nos va demostrando que a veces el relato oral que vamos teniendo no ha sido tan así cuando se pone la investigación en marcha. Este libro, Chile en ruta al capitalismo, es muy interesante, ¿no? Saber desde cuándo es que Chile se encamina por este modelo económico. Yo quería que partiéramos hablando, Luis, del Chile de 1850. ¿Cómo estábamos para entonces? ¿De qué vivía Chile pensando que habían pasado unos pocos años desde que era una república independiente? Bueno, se puede abordar desde diferentes ángulos esto. En primer lugar, desde el punto de vista físico, era un país que no tiene relación con lo que es hoy. Uh-huh. Por entonces el país llegaba por el norte hasta Caldera y por el sur nadie sabía. No había un asentamiento en el estrecho de Magallanes. En segundo lugar, no era un país integrado, no era un país que tenía 3 regiones diferenciadas, no solamente desde el punto de vista económico, sino que también desde el punto de vista social. En tercer lugar, era un país que seguía siendo muy tradicional, tanto en su infraestructura. Tú demorabas un día en llegar a Valparaíso desde Santiago, wow, ¿no? 3 semanas a Concepción. Por lo tanto... ¡Qué increíble! Sí, poco integrado, y eso desde el punto de vista de uno de los factores esenciales para el desarrollo del capitalismo, que es los mercados, no existía esa posibilidad. Y desde el punto de vista internacional, los mercados que seguían siendo los más importantes eran los del periodo colonial. Lima. Sobre todo Lima, y en algunos rubros, Cuyo y San Juan. El comercio transcordillerano era muy importante. Sin embargo, desde la década de 1820 hay un desarrollo muy decisivo para conectar al país con los centros económicos más importantes que se estaban generando en ese momento, el periodo de auge del capitalismo a nivel internacional. Y ese espacio es Valparaíso. Valparaíso, desde el año 1818, se convierte en una plaza comercial muy importante, no solamente para importar productos y exportar productos chilenos, sino que como un centro de depósito de mercancía y centro de redistribución para el Pacífico. ¿Y por qué es importante esto en otro sentido? Pues este país, que era un país muy atrasado, muy pobre, ¿no? Por ejemplo, no tenía marina mercante. Entonces, cuando llegan los veleros del Atlántico, desembarcan y van a Quito, van hasta Costa Rica y hasta Australia, a la vuelta hacen disponible tonelaje para llevar productos chilenos a nuevos mercados, el Atlántico. Ahora, ¿qué pasa a fines de la década de 1840? Hay 2 o 3 cuestiones que son muy decisivas. En primer lugar está lo de California. Lo de California es breve, pero es una inyección de recursos monetarios muy importante. Oro. Todo se transaba. La fiebre del oro. Claro, todo se transaba en oro, y de aquí se enviaba trigo, se enviaba charqui, aguardiente, etcétera. Y fuerza de trabajo. Alrededor de 25.000 chilenos en un país que todavía no tenía 2 millones de habitantes. Luego está la política pública, que se traduce en que a partir de 1850 el gobierno de la época, el gobierno del presidente Bulnes, decide impulsar la política de desarrollo de la infraestructura, ferrocarriles.
Y los ferrocarriles tienen un impacto modernizador muy importante en el periodo, porque no solamente representan inversión, representan tecnología, sino que también tienen que ver con desplazamientos de población. Hay un relato muy hermoso de Vicuña Maquena. Él va a las faenas de construcción del ferrocarril entre Valparaíso y Santiago, aquí a la zona de Tiltil, y se encuentra con que hay una concentración de alrededor de 25.000 trabajadores. Más gente que pulula alrededor de las faenas y que ofrece todo tipo de servicios, ¿no? De comida, de entretención, juegos de azar, chicas alegres, todo lo que pasa en los campamentos. Ahora, ¿por qué yo decía que esto es muy importante? Porque en ese periodo estamos hablando de 25.000 y más personas agrupadas, concentradas, que consumen, que no pueden producir su propio sustento, como lo hacen los campesinos. Claro. Tienen que abastecerse y se abre mercado. Ahí empieza a suceder algo, porque hay además gente que recibe su remuneración en dinero, no como el inquilino que la recibe en especies y que por lo tanto no tiene acceso al mercado. Ahora, y esto siempre, yo le digo a mis alumnos, hay que ponerlo en términos relativos. En ese momento solamente habían 2 poblaciones que tenían más de 20.000 habitantes, más de 30.000, que eran Santiago y Valparaíso. Ninguna otra ciudad tenía más de 15.000. Ni La Serena, que vamos a hablar de las más importantes, ni Concepción, ni Talca. Entonces, ese momento es muy importante para generar demanda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esa gente una vez que terminan las faenas ferroviarias? Ciertamente no vuelven a sus lugares de origen y van a rematar a las ciudades. A Santiago y todo este barrio donde estamos nosotros tiene que ver con el desarrollo de la estación central. O en Valparaíso, la zona del Almendral, donde se construyó la estación. Y no solamente la estación, son las bodegas y la maestranza en la avenida Argentina. Empiezan a desarrollarse las ciudades, otros se van a las faenas ferroviarias que continúan. El ferrocarril entre Valparaíso y Santiago se inauguran los trabajos en 1852. Y hasta 1874 las faenas de construcción ferroviaria conectan al país con Concepción. Entonces, en este periodo que cubre este libro se produce esa integración, ¿no? De los mercados y la facilitación del desplazamiento de mercancías y personas. Un ejemplo de eso, yo te decía, un día para ir entre Santiago y Valparaíso y viceversa, 2 días. Cuando se inaugura el ferrocarril, el tiempo de viaje se redujo a 5 horas y media. O sea, tú en el día podías ir y volver. Y a Concepción, que eran 3 semanas de viaje, el tiempo se reduce a 10 horas. Y ahí se inicia esa transición. Por lo tanto, pasamos de un país muy atrasado a un país que empieza a incorporar los elementos de la modernización capitalista. Y elementos de la modernización capitalista que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la economía monetaria. Hasta 1850 era muy habitual el trueque. A partir de... Pero eso es una escala, digamos, entre personas, me imagino. Sí, pero también... A ver, partamos también de otro supuesto importante. El 80% de la población en 1865 vivía en el campo. Claro. Y ahí el trueque era entre la estancia ganadera y la hacienda que producía, bueno, de todo, trigo, papas, hortalizas, ¿no? Porque no hay medios de pago. Los medios de pago se verifican solamente en Valparaíso, ¿no? En la comunidad comercial que cumple las funciones de la institución financiera. Pero en Santiago, si uno, por ejemplo, lee Martín Rivas, no hay bancos. Don Damaso Encina llega del norte con su fortuna y se dedica al negocio del dinero. O sea, es muy informal. Pero por algo los bancos comienzan a aparecer a mediados de la década de 1850 y en 1860 se
promulga la ley que permite la existencia de los bancos. Entonces ahí hay otro elemento que este libro debería decir algo de la transición al capitalismo, que es una transición muy larga, pero que yo me preocupé de estudiarla en lo que yo entiendo, en mi visión, son las 3 décadas iniciales, y que tiene todos los elementos, porque en el subtítulo dice cambio, y evidentemente con lo que yo les estaba explicando hay cambio. Euforia, porque se pensaba que a comienzos de la década del 70 se pensaba que este país iba a ser como Inglaterra, desde el punto de vista productivo, no, o como la costa este de los Estados Unidos, es decir, que iba a entrar en la ruta virtuosa del desarrollo o del crecimiento económico. Y no fue así, porque el capitalismo tiene otra característica, no es cíclico. Y uno de mis profesores una vez nos dijo, el capitalismo es como un auto de Fórmula 1. El auto de Fórmula 1 hoy en día puede llegar a los 400 kilómetros por hora. Y da 5 circuitos, pero al sexto tiene que entrar a los picos. Y eso es lo que se conoce como el ciclo económico. Esto que nosotros sabemos perfectamente, porque este país pasa algo en los mercados internacionales y se desacelera la actividad económica. Entonces, no solamente se produce, después podemos hablar de eso, de una manera diferente. No solamente hay un mercado financiero, hay un mercado laboral. Los mercados de factores se comienzan a desarrollar. Adquiere las características de la economía capitalista. La economía capitalista no tiene crisis, tiene recesión, y cuando la recesión se prolonga es una depresión. La crisis es del periodo anterior, del periodo de la sociedad tradicional, cuando un terremoto, un temporal, producía algo que la gente no podía manejar. En el capitalismo, cuando cae la actividad económica, se baja la tasa de interés, se inyecta, es otro mundo. Y ese mundo se comenzó a desarrollar en Chile, pero insertarse en la economía internacional tiene el problema que hay que funcionar al ritmo de esa economía. Y la etapa de crecimiento que comienza en 1850-52 termina con una catástrofe económica internacional, la peor recesión del siglo XIX en 1875. Y el país entró en un periodo de recesión y de depresión, pero además con crisis social, aumento de la criminalidad, o sea, todas las cosas que son propias de esto. Y además con una crisis política muy importante. En el año 1891, ya en plena guerra civil, el presidente Balmaceda hizo una afirmación que está en su último mensaje presidencial. Y dice que si no hubiese sido por la guerra del Pacífico, el presidente Pinto hubiera tenido que enrostrar los problemas que él estaba enrostrando en ese momento. Era una crisis política muy aguda, muy, muy aguda. Bueno, a veces suele pasar que, no sé si de casualidad o de manera estratégica, ocurren estos grandes hechos que dejan de lado estas realidades internas que están viviendo los países. Luis, quiero que vamos a detallar algunos de los puntos que nos comentabas recién en este escenario que nos estabas planteando del Chile de mediados del siglo XIX, con este cambio de pasar a ser absolutamente rural. Estas personas empiezan ya a llegar a otros puntos, bueno, y la gente venía a las ciudades y no se iba de vuelta para el campo, ¿no? Eso ya nos pone en un escenario totalmente diferente, y además empieza a circular la plata, que quiero que hablemos de eso también, ¿no? Te voy a invitar a escuchar música. Seguimos con las composiciones de Ignacio Hernández, que me hace esta fusión entre jazz y tango. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos en esta conversación con Luis Ortega el día de hoy, hablando de Chile en ruta al capitalismo, este libro que aborda este periodo entre 1850 y 1880.
Universidad de Santiago, una emisora donde podrás escuchar y aprender sobre diferentes estilos de música clásica compuestos en Chile. Te invitamos a que juntos valoremos a nuestros creadores y creadoras. Somos tu radio pública. En Simple Texto abordamos en profundidad y con pluralismo los temas de interés público. De lunes a viernes nuestros periodistas invitan a debatir a connotados expertos, variados panelistas y a los protagonistas del acontecer noticioso nacional e internacional. Sintonícenos en nuestras 2 ediciones, a las 8 de la mañana y a las 13 horas, en Radio Universidad de Santiago. Les invitamos a escuchar Sonata Austral, un espacio de conversación con compositores, intérpretes e investigadores musicales vinculados a la música clásica creada en Chile. Este programa se transmite los lunes y los domingos a las 20 horas. Sonata Austral, un programa producido y conducido por Álvaro Menantó. En las calles de Bamako, en la Rambla de Barcelona o en la Plaza del Zócalo en Ciudad de México. Geografía de la música. La música está en todas partes, por eso no descansaremos hasta descubrir cada sonido, cada voz, cada rincón de nuestro planeta en Geografía de la Música. Geografía de la música. Acompáñanos en nuestra nueva temporada de lunes a viernes a las 2 de la tarde para descubrir lo más destacado de la música del mundo. 94.5 FM y en radiousach.cl. Déjate llevar por los sonidos del mundo. Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM, 124 AM y www.radiousach.cl. Una emisora plural, analítica y con una amplia red de voces expertas. Somos tu radio pública. Luciérnagas para despertar, suspirar.
Hoy estamos conversando con el profesor Luis Ortega Martínez sobre su libro Chile en ruta al capitalismo. Veníamos comentando en el bloque anterior cómo Chile empieza a enrumbarse en este modelo económico, un país casi totalmente rural, ¿no? Nos decía Luis el dato de que aproximadamente el 80% de los chilenos vivían en el campo. Además, se utilizaba mucho el trueque. Y de repente empieza a cambiar todo, ¿no? Además llega el ferrocarril, lo que cambia toda la dinámica, las comunicaciones. Hay mucha gente dando vuelta, además tienen plata, ya no solo trueque. Y están, digamos, operativos para comprar y para gastar. Por lo tanto, esto abre mercados, la base del capitalismo. Luis, te quería preguntar por el rol del Estado en todo esto y cómo se comienza ya a estructurar una economía con la formalidad que el capitalismo requiere. Ya. Antes de eso, yo voy a aprovechar la ocasión. Este libro va a ser reeditado. Uh-huh. Creo que ya está a la venta, ¿no? Ya está a la venta. ¿Sí? Sí. Ya. Yo no me preocupo de esas cosas porque el porcentaje que me toca a mí es reducidísimo. Si es que me toca algo. Este libro se agotó, ha sido muy bien reseñado, porque no solamente recoge algunas cuestiones muy importantes del desarrollo productivo, que es uno de los defectos de la historiografía económica, que la gente se dedica a estudiar cómo se producía, qué se producía y cuánto se producía. Yo sí lo hago ahí. Veo el origen de la producción industrial. Hasta la década del 50 en este país las manufacturas eran básicamente artesanales. A partir de la década del 50 comienzan a aparecer las plantas industriales modernas. O la minería del carbón, que es una minería altamente tecnologizada, muy contrastante con la minería del norte chico, ¿no? Que es una minería colonial. Pero otro de los méritos de este libro, y ustedes me van a perdonar que yo lo diga, pero creo que es necesario, tiene que ver con que a partir de la década de 1850, entonces estamos hablando de una década clave, el marco institucional para el desarrollo de, como le gusta decir a los economistas hoy día, esta terrible realidad que ahora las facultades de economía son también de negocios, comienza a cambiar. Hasta el año 1855, toda la actividad económica se realizaba con la legislación heredada de España. Todo. A partir de ese año se comienza a promulgar el Código Civil, el Código de Comercio, el Código de Minería, imperfectos, sí. Y yo pienso que todo este desarrollo institucional que permite una mayor fluidez en el desarrollo de los negocios culmina con la promulgación de la Ley de Bancos de 1860. Ahora, desde el punto de vista de lo que uno hace, es muy importante. En este libro, por ejemplo, ustedes pueden encontrar, que yo me refiero a las compañías que se formaron para explotar carbón o salitre antes de la guerra en Antofagasta. Todos sabemos los problemas que hay con Antofagasta, pero también en Tarapacá. Entonces uno hoy en día va a los archivos notariales, busca cuándo se formó, quiénes fueron los accionistas, cuántas acciones compraron. Entonces es otra evidencia de que allí hay un cambio muy importante en las reglas del juego, que hoy en día se reconoce que las reglas del juego son tan importantes, o en algunos casos más importantes que la inversión, porque aseguran que la inversión no se va a perder en la maraña de los cambios legislativos. O sea, las reglas del juego tienen que ser claras y permanentes, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto que es importante señalar. Y desde otro punto de vista, hasta la década de 1850, en términos tributarios, en este mes que tenemos que pagar los impuestos, ¿no? O algunos no pagan, ya sea por evasión o porque no les alcanza.
comienza a cambiar la legislación. Hasta entonces todavía se pagaba el diezmo, ¿no? Y se comienza a reemplazar los tributos. Y como te decía en el bloque, les decía en el bloque anterior, ¿no? Comienzan a aparecer los bancos. Y comienzan a aparecer los bancos con extensión de sus oficinas provinciales, y se comienzan a crear bancos en algunas ciudades importantes desde el punto de vista económico y social. Un ejemplo, tal vez el mejor ejemplo, es el Banco de Valparaíso, que después se subsume en lo que hoy día es el Banco de Chile, o el Banco Concepción, que existió hasta hace, no sé, no recuerdo, 10 años, que hoy día creo que es Corpbank. Y eso facilita las transacciones, facilita la inversión, en la medida que, si bien las operaciones bancarias eran a muy corto plazo, permiten un alto nivel de especulación financiera. Y eso es modernización. Eso es modernización capitalista. Ahora, especulación. Claro, con muchos riesgos, porque, a ver, el régimen monetario que se adopta es el del padrón oro. O sea, yo emito billetes y tengo que tener respaldo en oro. La legislación, y yo no voy a decir nada acerca de los banqueros chilenos, hoy en día han cambiado, pero no olvidemos que el 82 nos metieron en la peor crisis desde el año 1932. Bueno, ellos y los gobernantes, ¿no?, de ese momento. Aquí se adoptó un sistema según el cual se podía emitir billetes por 10 veces el valor de las reservas. Y todo esto funcionaba bien en la medida que el ingreso en oro se mantuviera estable. Pero cuando viene la crisis, la recesión internacional, y comienzan a caer las exportaciones, se tiene que cubrir el saldo del déficit de la balanza comercial en pagos en oro, y los bancos comienzan a perder la posibilidad de cumplir con uno de los mandatos de la ley. Yo iba con un billete de, no sé, 1.000 pesos, decía, démelo en oro. Y en un momento los bancos no pueden. Y al igual que en 1982, ¿no?, el Estado fue al rescate de los bancos y se declara que los billetes son inconvertibles. O sea, yo voy al banco y le digo, deme estos 1.000 pesos en oro. No. Y eso es defraudación. Es como lo que pasó aquí el año 1982 con la deuda de los 4.000 millones de dólares de entonces, que todavía no la pagan, o han pagado muy poco. Entonces esto tiene que ver también con los peligros que tiene este sistema, que permite ese tipo de juego. ¿Y por qué peligro? Porque en ese momento, por supuesto que la moneda se comienza a devaluar. Ya, al comienzo de la década del 70, para comprar una libra esterlina se necesitaba, que era la moneda de cambio internacional por antonomasia en el periodo, se necesitaban 5 pesos. Al final de la década se necesitan 26. O sea, y eso, y alguna gente se recordará, para aquellos que habían contraído deudas en libras esterlinas, es la debacle. Yo no voy a entrar, pero le voy a dejar planteado a los auditores que si quieren saber mi interpretación de cómo se salió de esto, compren el libro, porque además me conviene. Me conviene desde varios puntos de vista. ¿Por qué? Algunos dicen que la historia da lecciones. Yo no estoy tan seguro, ¿no? Porque los errores se siguen cometiendo. A ver, ¿sobre qué se construyó esa prosperidad de esos años? Exportación de trigo, exportación de plata, exportación de cobre. Y eso funcionó muy bien en ese periodo porque los precios en el mercado internacional estuvieron muy altos. Es lo que se conoce, el periodo se conoce como el Great Victorian Boom, el gran auge victoriano, el periodo de transformación de la economía británica que arrastra a todas las economías a nivel internacional. Pero llega un momento en que, por ejemplo, y esto
esto la gente debería tomar conciencia. El precio del cobre se mantuvo muy alto en las décadas del 50 y del 70. En la época de la construcción ferroviaria, de los navíos a vapor, de los navíos metálicos. Y la industria a nivel internacional podía vivir con esos precios altos con un ajuste de productividad, pero eso se puede hacer por una sola vez. Y cuando eso ya no es posible, la inversión británica se va a España, al medio oeste de Estados Unidos y a Australia a desarrollar nuevas minas de cobre. Y como el precio del cobre, la tonelada, promedió en la primera mitad de la década del 70 alrededor de 85 libras esterlinas por tonelada, el precio cayó. Cayó alrededor de 40 en un periodo de 3 años. Por lo tanto, los ingresos del país cayeron. El país siguió importando y para pagar las importaciones tenía que remitir oro. Y se empezó a contraer la economía interna. Entonces, esta fase del desarrollo capitalista llegó a su fin, ¿no? Ahora, la lección más importante es que no se puede desarrollar un país, y esa es mi tesis. La ruta del capitalismo en este país está marcada por periodos de auge, pero también por periodos de recesión, y todos sabemos que hay recesiones que son tremendamente importantes. Ahora, ¿qué es lo otro que se desprende de este libro? Que mientras no haya desarrollo de los mercados de factores, no hay posibilidades de desarrollo capitalista. En este país, los mercados de factores son los clásicos 3: capital, tierra y fuerza de trabajo. ¿Por qué no se pudo completar la transición o iniciar una transición con continuidad? Porque, bueno, no solamente una gran parte de la población vivía en el campo, gran parte, la mayoría de la gente que vivía en el campo estaba fuera del mercado. Recién en la década del 60, y aquí entramos a temas que aún se debaten, con la reforma agraria esa gente pudo cambiar su estatus y entrar al mercado no solamente en términos de las posibilidades laborales, sino que también en términos de ingresos. Se monetarizó el campo. Esa es una cuestión muy importante de tener en cuenta. Si no hay desarrollo social, no hay desarrollo económico. El desarrollo no es... A mí, 2 profesores que tuve el privilegio de tener, Fernando Enrique Cardoso y Ricardo Lagos, ambos presidentes de sus respectivos países, siempre nos recalcaron: los principales problemas de la economía no son económicos, son políticos. Son políticos. Y si tú tienes una población que no accede al mercado, no tienes mercado, ¿no? Y esa es una de las lecciones, esa es una de las conclusiones de ese libro. Bueno, me voy a adelantar un poquito a esa depresión. Recesión y luego depresión. Los economistas, que son personajes curiosos, ¿no? han determinado que cuando las recesiones tienen un promedio, según ellos, de 11,7 meses. Si pasa de ahí ya es depresión. Ya, ahora pregunta. Nos quedan 3 minutos de programa para esto. Yo pero hablo mucho. No, pero es que nos queda muy claro todo esto que nos has ido explicando hoy día, Luis. ¿Qué pasa con esta depresión y con el capitalismo y con este proyecto de país? ¿Cuánto dura? ¿Por qué pasa ya? Bueno, tú pones depresión aquí en el título del libro, ¿no? Y si Chile ya desde entonces tenía esta conexión con la economía de fuera, ¿cómo se entra a revertir todo esto? ¿Es con la guerra del Pacífico? Como suele ocurrir, como decía yo, ¿no? Siempre una guerra termina siendo una activación económica muy importante. Los años a uno le enseñan a ser prudente. Yo no voy a referirme a eso en el aire.
por todo lo que está pasando, porque seguramente se escuchan un poco más allá de las fronteras de este país, van a decir, el profesor tanto... ¿Por qué? Porque el tema no es del país. No es que el país se embarcó en una guerra. En el capítulo 6 de este libro queda muy claro qué fuerzas operaron para que se produjera, por ejemplo, la ocupación de Antofagasta. Tú que eres periodista tal vez te vas a sorprender. Hubo gente en Valparaíso que financió campañas de prensa para exigirle al gobierno una actitud más decidida en Antofagasta. Están referidos ahí que cuáles fueron los diarios y cuánto se pagó. Y esto no debería sorprendernos y no debería tampoco ser motivo de todas las trifulcas que hay hoy en día. En esos momentos las cosas eran así. En la guerra entre México y Estados Unidos, en la década del 40, México perdió el 48% de su territorio. Solamente después de la Segunda Guerra Mundial, las guerras no pueden derivar en tomas de territorio. Pero en ese momento era habitual. Sucedió entre Perú y Colombia, entre Perú y Ecuador, entre Bolivia y Paraguay. A mí me sorprende que el presidente Morales no se refiera a las pérdidas de territorio que hubo en la guerra del Chaco. ¿No? Claro, aquí está el tema marítimo. Pero es un episodio que, desde mi punto de vista, y está plasmado allí, sí, tuvo mucho que ver. ¿Por qué? Porque como cayeron los precios en el mercado internacional, los productores chilenos dejaron de ser competitivos. Y eso significaba que el país quedaba fuera de los circuitos virtuosos de la modernización. Esa litra permitía permanecer ahí. No habría que entrar a revisar también quiénes eran los dueños de las empresas. Están listados ahí, están los listados de los accionistas. Que producían el material bélico y todo lo necesario para... No, los que estaban acá, que el gobierno se las arregló de alguna manera para pertrecharse. Pero si ustedes revisan el listado de los accionistas, por ejemplo, de la compañía de ferrocarril y salitre de Antofagasta, bueno, uno de los primeros es Agustín Edwards. Agustín Edwards Ross. El primero, no, el segundo de los Agustines. La historia no se repite. O sea, Marx dijo que se repite 2 veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Bueno, un libro sin duda para leer, disfrutar, reflexionar y además sacar las conclusiones hay que parte uno... de este libro que son muy aburridas. Que uno quiera hacer las comparaciones necesarias. Por eso la necesidad siempre de saber historia, ¿no? No creer que las cosas ocurren por primera vez. A pesar de lo que le dicen a uno, que la gente se aburría en la enseñanza media, en las clases de historia, es muy importante. Es muy importante. Así es. Bueno, es importante tener buenos difusores de la historia que nos hagan interesarnos por ella. Luis, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros de este tema que estamos hablando de hace 150 años, pero es muy actual. Muy actual, ¿no? Por eso la necesidad de tenerlo en cuenta. Ya está la reedición, Luis. Por eso la instancia para conversar de esta reedición que ha hecho el LOM del libro, que como tú bien nos decías, ya estuvo agotado en su anterior edición, así que ahora está ya disponible, recién salidito del horno. Es un libro importante. Así es, buenísimo tema, sí, que hemos intentado abordar en lo que se ha podido... Sí. Aquí y en el muchas programa. Gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa. Muchas gracias, Luis, por haber venido a compartir con nosotros. Nos vamos a despedir con música, si es que todavía es posible. Y la invitación a que nos encontremos mañana aquí mismo a partir de las 11. Que
Es una barca de amores que va remolcando mi alma y va nidando en los puertos como una paloma blanca, y va nidando en los puertos como una paloma blanca, como una paloma blanca. Esto fue La Hora del Museo, un viaje por la historia, el patrimonio, el arte y la cultura. El Museo Histórico Nacional y Rocío Muñoz te esperan de lunes a viernes a las 11 horas con nuevos capítulos de nuestra historia.